origen de mi gusto por el cine fue desde muy niño. En Morelia, en la Morelia de los años 60, había matinés en todos los cines de Sí, sí. Morelia, y esa era mi agenda de los domingos. Yo desde muy temprano, católico como me indujo mi madre, yo iba a misa de 7 y a las 8 ya estaba desayunado y listo para explorar la cartelera cinematográfica de las matinés. Sí, como era un cine del señor Gustavo Alatriste, prácticamente solamente ahí se podían ver sus películas. Algunos dicen que son muy malas, habría que hacer yo creo que una reconsideración de las películas de Gustavo Alatriste, pero en mi mente, como dicen en mi educación sentimental, me encantaría ver una que se llama Entre Violetas. También nos provoca el ansia de saber qué va a pasar, si se la va a comer. Que también es un punto importante. Fue una de las primeras películas que empoderó a la mujer, que la puso como protagonista y como un ser muy fuerte, capaz de sobrevivir un terror impresionante como ese. Y se convirtió en un ícono feminista, precisamente. Entonces, esta película es también muy importante en ese sentido. Trastocó los roles de género que tradicionalmente le daban en el cine, ¿no? De la princesa y la damisela en peligro, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Qué bueno que estén con nosotros, como siempre, en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio pública de Michoacán, y a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy, muy temprano, pues me levanté para ir a mis clases, que son a las 7 de la mañana, y se notó un cambio dramático en las calles. Hoy que estamos grabando el programa, es el regreso a clases de educación básica. En la Universidad Michoacana habíamos regresado ya un par de semanas antes, pero bueno, mucho tráfico, mucho... pues gente a la carrera, arrastrando niños. O arrastrándolos. Sí, ese tipo de cosas que pues me hicieron pensar hablar de algo más ligero. Y entonces, fíjese que la semana pasada me fui al estreno de la película de Alien, Prometheus se llama, que es una secuela de Alien, el octavo pasajero, una película ya de culto entre los amantes del cine, por muchas cosas que platicaremos enseguida, ¿no? Entonces, yo quiero platicarles de esta película para que vayan a verla. No me patrocina ni nos patrocina la productora, pero bueno, vale la pena porque tiene muchos temas interesantes. Entonces, para hablar de esto, invitamos a un apasionado del cine y además conocedor del cine, que es el maestro Rafael Orozco. Él es el jefe de departamento de vinculación y transferencia de la Coordinación de la Investigación Científica, pero tiene una historia ya muy larga en esos temas del cine, y cada rato platicamos aquí de películas y otras cosas aquí en los pasillos de la coordinación, y pues se nos ocurrió invitarlo. Rafa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Sí, muchas qué gracias. Bueno que aceptaste. Oye, pues a ti te gusta mucho el cine. ¿Por qué te gusta el cine? La verdad no lo sé, porque el origen de mi gusto por el cine fue desde muy niño. En Morelia, en la Morelia de los años 60, había matinés en todos los cines de Morelia, y esa era mi agenda de los domingos. Yo desde muy temprano, católico como me indujo mi madre, yo iba a misa de 7 y a las 8 ya estaba desayunado y listo para explorar la cartelera cinematográfica de las matinés. El cine Herendia, el cine Rex, el cine Colonial, el cine Morelia, el cine Morelos. Veía todos y ya a final de cuentas decidí. Entonces era mi rutina de los domingos. Estos cines eran todos manejados por la compañía operadora de teatros, que era pues un organismo descentralizado del Estado. Bueno, en el caso de Morelia solamente el cine Morelia. El cine Morelia. Y el cine Morelos. Y el cine Morelos, ¿verdad? Los demás eran del circuito Montes.
Pues básicamente eran Eran esos unas dos. salas enormes. Yo todavía recuerdo el cine colonial, ahora el Teatro Mariano Matamoros. Mariano Matamoros. Sí, que era un cine ya entonces, pues un poco chafa, descuidado. Yo creo que era eso, descuidado. Sí, descuidado. ¿No? Pero era bonito el edificio, el espacio. Sí, yo creo que venían de la tradición de los viejos palacios cinematográficos con cortinajes muy pesados. Cines teatro, ¿no? Realmente. Cines teatro algunos. El cine Morelia, pues recuerdo, yo llegué a escuchar conciertos de orquestas de cámara allí en el cine Morelia. El Morelos era un poco más popular, sí, pero ya el cine Morelia tenía festivales de cine que pasaba por ahí, secuencias de películas. El cine Heréndira, yo iba mucho aquí en la Avenida Madero, creo que ya ni existe. No, ya no existe el Heréndira. Enfrente de Woolworth. Y yo ahí también hacían ciclos de cine. Hay cine comercial, pero yo no me perdía las películas ahí. Después surgieron los cines de arte, ¿te acuerdas? Estas salas chiquitas. Sí, yo en esas salas vi muchas películas que de otra manera no hubiera visto. Sí, no hubieran llegado por acá. El cine Buñuel, que ahora es lo que es Arcadia, pero también el Deluxe, que estaba acá en Campestre. El Campestre. Y el Lázaro Cárdenas. Al Lázaro Cárdenas nunca fui, me era muy incómodo, pero sí conocí el Deluxe. Una sala muy chiquita. Sí, eran salas muy pequeñas. Sí, el Buñuel era un poco más grandecito, pero yo llegué a ir a muchas matines ahí, me escapaba de la prepa, no es buen consejo, e iba al cine cuando todavía se pasaban excelentes películas. Sí, como era un cine del señor Gustavo Alatriste. Prácticamente solamente ahí se podían ver sus películas. Algunos dicen que son muy malas, habría que hacer yo creo que una reconsideración de las películas de Gustavo Alatriste. Sí. Pero en mi mente, como dicen en mi educación sentimental, me encantaría ver una que se llama Entre Violetas, que es una película que hizo Gustavo Alatriste. Ya después, investigando un poco, supe que la hizo en 16 milímetros. Pues él era el productor de Luis Buñuel, de hecho. Sí, claro. Sí. Él fue el que impulsó a Luis Buñuel en su paso en México y el que le llevó a Silvia Pinal como actriz. Pues era su esposa en aquel tiempo, ¿no? Sí, era su esposa. Yo recuerdo mucho Simón del Desierto. Simón del Desierto. Ahí sale Viridiana, que fue, incluso estuvo en Cannes, en el festival, sí, con muy buenos resultados. Sí, Gustavo Alatriste luego hizo vi una película danesa que hizo él que se llama Causa de las Gatas, que es un rollo ahí medio thriller. Pero no la produjo él la trajo. Ese creo que era el valor de ese cine. Sí, que traía este tipo de películas. Yo vi películas extrañísimas ahí. Algunas del cine gore que a mí en lo particular me es un poco repulsivo. Pero yo recuerdo haber visto ahí una película que se llama Rojo Profundo, que es una película impactante, la narrativa muy truculenta, pero sobre todo sangre. Y después de muchos años encontré una versión en DVD, no la pude ver ya, pero es una película realmente que uno debe de ver. Yo vi una película allí que se llamaba El Perro, que es una película norteamericana, pero del circuito independiente, que habla de la corrupción policíaca. Y otra película que se llama Los Chicos del Coro, también sobre la corrupción policíaca, y pues se te quita la imagen esa que luego las series televisivas le quieren dar a la policía de altísima eficiencia, de honestidad a prueba de todo. No, esta película era todo lo contrario. Entonces no son películas que ibas a ver en el cine comercial. Y luego vi una película un poco del cine erótico que se llamaba Ecus, una película francesa también muy impactante. Había buenas películas. En el cine deluxe también pasaba esto, también películas más o menos cuidadas. Bueno, yo ahí vi la película de Carrie,
Extraño presentimiento. ¿En el Deluxe? Sí, de Brian De Palma, ¿no te acuerdas Sí, de esa película? Sí, también la de vi una hace novela poco. de Stephen King, precisamente. La primera novela, si mal no recuerdo. ¿no? Que recuerdo que iba yo con mis primas, pues estaba en la prepa. Y en esa escena final, que no les voy a contar, que es uno de este tipo de escenas que son para conmoverte, para despertarte, así, gang, creo que le llaman, ¿no? Así, pum, de repente. Mi prima que me hunde las uñas en el brazo y yo grité como todo el público, pero yo grité por el uñazo que me dieron y ella por susto, ¿no? de esta película. Películas muy, muy interesantes que pasaban y además era toda una aventura ir al cine. Sí, como no. Sí, era todo un ritual. Eso es lo que mucha gente, todo eso. Creo que mucha gente pierde de vista. Yo tenía una vecina, yo estaba en cuarto de primaria, estoy hablando de 1970 más o menos, y tenía una vecina y era maestra de turno matutino, y debo puntualizarlo porque religiosamente después de comer se vestía así muy, no digamos de gala, pero sí propia, y se iba al cine. Yo creo que era una señora que abrevó del cine, porque todos los días, religiosamente, todos los días iba al cine. Tú recordarás seguramente La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, que es precisamente esto, como en este caso en la época de la Gran Depresión del 29, el cine se convierte en el escape, en la esperanza de vida en ese mundo trágico de una mujer, ¿no? Que se fuga un poco en el cine. Entonces, ir al cine es una experiencia social, además. Sí, cómo no. Yo no sé a ti si te pasaba, digo, te sigue pasando, pero ya es más un acto personal, un acto individual. Pero en esa época tú ibas al cine y yo recuerdo que más que ver la película te gustaba contar la película. Es decir, después platicar. Yo recuerdo que salíamos desde muy niños, también soy aficionado al cine desde niño, salíamos del cine y era hablar y hablar y hablar de la película, de lo que habíamos visto, de las escenas conmovedoras, de las escenas de valentía, pues de cosas así, no de aspectos técnicos. Después intentamos darle ya un sentido. Quizás por la edad y lo que uno trae en mente, ¿no? Exactamente. Que no se fije en lo técnico, como dices usted. Sí, pero al principio era lo que nos había provocado. Y esto a mí siempre me gustó y me ha gustado del cine. Yo veo una película y luego me resulta bien difícil, no sé si te pase a ti, no hablar de ella. O sea, quedarte callado con tu experiencia exclusivamente personal y no decir nada. Yo voy con Guadalupe al cine o con mi hijo y salimos y hablamos de la película, desde lo que nos gustó hasta lo que se nos hizo chusco. Pero sé que mucha gente sale del cine y se olvida. Sí, bueno, recomiendan que uno la debe de dejar reposar, ¿no? Pero sí es muy común, yo lo hice en algunas ocasiones con amigos, que nos íbamos al cine y después nos íbamos a los tacos, a una taquería aquí muy famosa de Morelia, y a comentar un poco la película. Pero sí recomiendan que uno la medite, la entienda. Eso tiene que ver con el programa de hoy, porque yo fui a ver el viernes apenas esta nueva versión, esta nueva entrega de la serie de Alien. Y me puse a escribir para la revista. Y entonces se me ocurrió pues hablar de ciencia ficción y hablar de todo esto en este programa, invitar a la gente que siga yendo al cine. Es decir, aunque sale caro, como decíamos sale caro, pero pues de vez en cuando darse una vuelta, pero ver cine y hablar de cine, yo creo que nos falta, porque el cine es una escuela muy interesante si la usamos adecuadamente, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar en la segunda parte, casi estamos por mandar al corte, pero pues a mí siempre me encantó, incluso comprar dulces era toda una aventura. Claro. Sí. Los malvaviscos de los dulces eran especiales. Sí. Eran los malvaviscos que venían en la dulcería de los cines, sobre todo recuerdo Morelia y Morelos. ¿Qué marca eran? Quién sabe, pero tenían un sabor muy especial. Y recuerdo que había unos dulces que eran una copia de una marca norteamericana que se llamaban lunetas. Sí, como no. Los M&M, ¿no? Una cosa así, que eran deliciosos en el cine. Vamos a regresar después de la pausa, no se vayan. Muy
bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de cine y de nuestros viejos tiempos yendo a las salas de cine. Por supuesto, uno no se imaginaba que al paso de los años ibas a poder tener una videoteca en tu casa y ver películas ahí, coleccionar aquellas películas que realmente querías conservar. Pues yo recuerdo los videocassettes. Y luego un formato que me gustó mucho, pero que no pegó, que eran los videodiscos. Los videodiscos, sí, los videodiscos. Videoláser se llamaban porque era de alta calidad. De muy alta calidad, pero pues no pegaron. Después salió el DVD y les ganó. Y entonces se hizo una distribución muy amplia, se crearon compañías que rentaban películas y eso acercó mucho al cine a la gente, pero también le dio un golpe durísimo a las salas de cine. Y fíjate, el DVD y el CD para música están retomando. Qué bueno, lugar. La verdad es que sí. Sí, y entonces yo ya me arrepiento de haberme deshecho de mi amplificador y todo, y ahora me quiero hacer de uno, pero ya están bien caros, man. En fin, resulta que yo fui a ver Alien Romulus, que es la 8ª entrega, la 6ª realmente de la serie, de la saga real, pero es la 8ª porque hubo 2 películas que se llaman Alien contra Depredador. Sí, y ya te imaginarás pues que nada tiene que ver, ahí es la película entre 2 monstruos. No, la película de Alien es una serie muy interesante con resultados muy desiguales. Pero tú recuerdas la primera de estas películas de ese 1979 de Ridley Scott, Alien, que en México se pasó con el subtítulo del octavo pasajero. Aunque el título original es simplemente Alien, que es algo ajeno, algo extraño. Sí, y esa película yo la vi en el cine, seguramente tú también, ¿no? En el cine. Recuerdo que la vi en el cine, sí, recuerdo haberla visto en el cine, no recuerdo si vi toda la saga, para ser honesto, pero sí, la primera sí la vi en el cine. Sí, la primera y la segunda película fueron en general muy buenas, memorables. El resto de las películas bajaron ahí de Cameron, de este director de Titanic y eso, que están muy bien hechas las películas, pero técnicamente ahora sí. Sin embargo, el tema se olvidó. La primera película, no sé si la recuerdas, porque yo se la quiero recomendar, seguir recomendando a toda la gente que la vea. La puede conseguir en estas plataformas de streaming de televisión bajo la carta, como Netflix y estas cosas. Ahí está, yo ya las vi, la volví a ver. Fue una película revolucionaria en muchos sentidos. Veníamos de Guerra de las Galaxias y estas películas del espacio que pues son películas más de fantasía, pues, bien hechas, memorables en muchos sentidos, pero que no trascienden más allá del aspecto comercial. Es decir, el aspecto cinematográfico de Alien es excelente. Es una película que hizo época por su combinación del terror y la ciencia ficción, que creó el llamado terror espacial, ¿no? Que era ya una corriente literaria, pero que en el cine pues, pocas veces se veía, ¿no? Entonces, en un ambiente agobiante, ¿qué recuerdas así más tú que te haya impactado de Alien? Son realmente recuerdos muy, muy vagos, pero el momento sin duda impactante es cuando vemos al ente, al monstruo. Al genomorfo le llaman ahora. Genomorfo, bueno, porque tiene unas características muy, muy especiales, y eso fue lo que me impactó. Le digo, me acuerdo muy poco de... Yo creo que a todos, mira, este animal nos puso en un contexto donde tú recordarás que la mayoría de las películas de ciencia ficción o que se pueden considerar dentro del género hablan de seres antropomórficos, extraterrestres, que vienen con variadas intenciones, pero que en general son más inteligentes. Y acá en Alien es una bestia depredadora absoluta, donde no hay un razonamiento moral ni nada. Un animal hace lo que hace en su cadena alimenticia, y obviamente nosotros estamos ahí, claro, como parte del menú. Y esto fue algo impresionante porque cambió esa visión del espacio como algo idílico,
Sí, y por ejemplo la contraparte creo yo es el Encuentros cercanos del tercer Sí. tipo, en donde los alienígenas o los extraterrestres son realmente antropomorfos. Sí, sí con los brazos más largos, más delgados, pero es un ser humano, Es un ser humano como ahí. el que nosotros nos pudiéramos Feo, imaginar. diríamos nosotros, tal vez ellos dirían lo mismo de nosotros. Claro, pero aquí el resultado fue que la gente decía, no, pues como antropomorfos, no, pues son iguales a nosotros, eso no puede ser posible. Y es la contraparte de quienes dicen que deben de ser diferentes. Sí, este punto es importante, es decir, nosotros primero no sabemos si hay vida fuera del planeta Tierra, es decir, no tenemos ninguna evidencia. Tampoco sabemos si hay vida inteligente, que es un proceso mucho más raro, de manera que alguien construyera una nave o una máquina para mandar señales, no lo sabemos. Y en ese sentido, bueno, alguien recoge la idea de que hay vida, pero esa vida pues nada tiene que ver con lo que nosotros nos imaginamos. Esto sería el equivalente de un tigre de Bengala o de un león en la Tierra, ¿no? Ajá, o sea, por su ferocidad y demás. Por la ferocidad y la capacidad, pero mucho más todavía tremendo. Ese fue impacto. Y ciertamente Encuentros cercanos es memorable por esta imagen, que yo en aquella época decía, si no hubiera sacado a los hombrecillos, hubiera sido una excelente película. No sé, tengo la impresión de que esa parte generó ese... A mí en lo particular me gustó que fueran punto. Así. No, a mí me gustó la película, yo la disfruté bastante. Pero si no nos presenta... ¿Te acuerdas tú, hablando de ciencia ficción, en 2001? Ajá. Parece ser que a Stanley Kubrick, en el momento en que el astronauta que logra escapar de la nave, llega un momento que se va a encontrar con los extraterrestres. Si no la ha visto, no le quiero contar mucho. Pero entonces Stanley Kubrick le preguntó a su equipo científico, donde estaba Carl Sagan, el propio Arthur C. Clarke, que fue el creador del guión. Le dijo, bueno, este astronauta escapa de la nave, que va a Júpiter, y entonces pues se va a encontrar con los extraterrestres. ¿Cómo serían los extraterrestres? Y entonces les dejó la pregunta y el comité científico, que tenía astrofísicos, biólogos y demás. Stanley Kubrick era de este tipo de directores donde todo era preciso. Todo así. Entonces se pusieron a discutir y parece ser que duraron muchos días discutiendo. Se reunían en un hotel, en el salón muy grande de un hotel en Nueva York, y llegó Stanley Kubrick y les dijo, oye, pues, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo? Porque tengo que grabar las escenas. Y la respuesta del comité científico fue, no tenemos idea, ¿no? Es decir, lo único que sabemos es que no sabemos. Usted hablaba hace rato del aspecto de la ciencia ficción en el cine, el terror que genera. Y yo recuerdo que hablando de extraterrestres y más, en estas salas de matiné que refería, me acuerdo haber visto una película donde había una invasión marciana y los seres que nos presentaban eran gelatinosos. Eran una especie de pulpos, pero que podían modificar su forma, etcétera. Y volviendo a la idea de que los marcianos eran verdes, era una especie de gelatina verde. Entonces el chamaco Rafael Orozco, que estaba en el cine, cómo sufrió cuando veía que la nave se empezaba a abrir, muy rara, como si fuera un termo grande, y cómo empezaba a salir aquel ente gelatinoso, y realmente provocaba miedo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo son los extraterrestres? Pues, seguramente tú viste una película clásica de ese tipo de cine serie B que le llamaban, que se llamaba Ladrones de Cuerpos, que hace poco hicieron una versión con Nicole Kidman. No lo ubico. Mira, es de unos extraterrestres que llegan y la gente se duerme y se hacen de su cuerpo, pero se convierten en como calabazas, como capullos. ¿No es Cocoon? No, se llama Ladrones de Cuerpos el título original. Ajá. O El monstruo de la Laguna Verde, de donde tomó este director mexicano Del Toro. Sí, que tomó esa idea del monstruo, que fue una película clásica de los 50, también serie B. Entonces el asunto es que no sabemos cómo son los extraterrestres, si es que hay. Y entonces, pues Ridley Scott imaginó un personaje terrible que jamás quisieras tener contacto con un personaje de esa naturaleza, ¿no? Que es una máquina de destruir completamente. Pero recuerdo mucho el ambiente de la película, que es dentro de la nave.
Ajá. una nave no muy grande, en un ambiente oscuro, con Que ayuda al terror del goteo público. permanente ahí de máquinas que están goteando. Y además, así un ambiente oprobioso que ya en la sala del cine te impactaba. O sea, hace rato platicando aquí con el departamento con Estrellita, decía, pero esta no es de terror, o sea, no salen muertos y diablos y cosas de esas, pero es de terror por ese ambiente que genera. Y le llamaron gótico, un terror gótico en ese momento, porque se parecía mucho a ese género literario de terror, ¿no? ¿Qué otra cosa recuerdas de Alien así de? Recuerdo que es un poco lo que dice usted. La estética de la película es muy oscura y que sí provoca el ansia de la gente. Y esos recursos, por ejemplo, de los ruidos que no sabemos de dónde vienen, el hecho del encuentro, cuando tenemos ya el encuentro visual con el ente y nosotros como público, cómo nos sentimos empequeñecidos por el terror que nos provoca. Y después cuando tiene los encuentros con la actriz, el personaje también nos provoca el ansia de saber qué va a pasar, si se la va a comer. Que también etcétera. es un punto importante. Fue una de las primeras películas que empoderó a la mujer, que Sí, la puso no. como protagonista y como un ser muy fuerte, capaz de sobrevivir un terror impresionante como ese. Y se convirtió en un ícono feminista, sí, precisamente. Entonces, esta película es también muy importante en ese sentido. Trastocó los roles de género que tradicionalmente le daban en el cine, ¿no? De la princesa y la damisela en peligro, ¿no? Entonces, pero fíjate eso que acabas de decir, me gustaría que la gente se quedara con esta imagen. Cómo el cine es capaz, a través de la fotografía, de la luz, de la música, de ciertas imágenes muy cuidadas, de generar en ti toda una concepción de esos mundos y sumarte, alegrarte, llorar o aterrorizarte. Esta película es de terror en ese sentido, porque lo logra a través de eso. O sea, no tiene que recurrir a los efectos especiales, ¿no? Sí, yo creo que, retomando lo que comenta de Estrellita, yo creo que todo le damos una lectura diferente. Para mí una película lo que intenta es, o debe de intentar es, mover alguna fibra sensible del público. Mira, estamos terminando el programa, pero bueno, vamos a retomarlo después y seguimos en este punto. ¿Cómo no? ¿Dónde vemos la calidad del cine? ¿Sí? Entonces, amigos, pues gracias por acompañarnos. Búsquenos en la otra donde vamos a hablar de la calidad del cine, cómo medirla. Ok.